Estamos en los últimos ajustes, pero lo prometido es deuda. Y aquí estamos, en punto de las 5 de la tarde. ¿Cómo era, Agustín? A las 5 de la tarde, a las 5 en Punto de la tarde. para ver si podía yo romper con el trauma que traigo de que a todas partes llego tarde. Siempre. Desde mi nacimiento. Llegaste tarde. Estaba yo programado para nacer el 2 de septiembre, pero estaba tan cómodo, estaba tan a gusto. Bueno, yo en un lugar así, ¿quién no va a estar a gusto? Yo supongo que todos, pero a nadie se le ocurre decir aquí me quedo, ¿no? Bueno, Y a mí sí se me ocurrió. eso es Y, bueno. me fui quedando, hasta que mi mamá dijo, no, bueno, ya basta, ya, Oye, sáquese de aquí. Claro, ¿no? porque después del Sí. 2, imagínate, Del 2 al 23 26. días después. Sí, no, yo por mí, ahí me quedo, ¿no? Ahí estaría en este momento incluso. Y esta fama de impuntual, de que me dicen que hasta mi entierro voy a llegar tarde. Ay, sí, por favor. Que de repente Mira, ya se acabaron los rezos y ya se acabó el café y ya no hay nada que hacer. Oye, y este ahí se no hay no que ir. llega, y este ni Ahí se siquiera no llega. vaya. Ahí se no ¿no? vaya. Y bueno, yo me tardo en llegar. Pero bueno, como tu mamá dijo, ya, basta, el 25 de septiembre, es justo por eso estás aquí, Sí, en esta conversación. Buenas tardes a todos ustedes quienes nos escuchan y seguirán sumando en algunos momentos más otras personas a las que hemos citado aquí. Citamos, no sé, te dije, 2,000 gentes, espero que lleguen y hay mucho espacio, así que los invitamos. Bien, pues estamos con el escritor, con el cuentista, con el poeta y cuentista Agustín Orrega. Siempre me llamó la atención, Agustín, cuando en 2008 sacamos este libro, La banda de los enanos calvos, en Laberinto Ediciones, ya antes en el Fondo de Cultura, con un extenso tiraje que también se agotó, y me llama mucho la atención por qué, no te lo pregunté entonces, fíjate cuántos años han pasado, 12 años. de aquel 2008, ¿por qué la foto del niño Agustín Monreal? ¿Qué guardas en la infancia? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que este muchachito de 3 a 4 años que aparece en esa foto, era entonces mudo, era el mudito de la familia. Yo fui el mudito de la familia hasta los 7 años, días más, días menos, ¿no? Que empecé a hablar. Hasta antes de eso, pues era completamente calladito. Y yo tengo para mí que el acercarme a ese niño me recuerda que ahí fue quizá donde se fue sembrando, donde fue germinando realmente lo que sería más tarde mi vocación o mi destino de escritor, porque tiene mucho que ver la palabra, el no poder pronunciar ni una palabra, ¿no? Me hizo empezar a interesarme por ella, a tener una curiosidad extrema o una curiosidad misteriosa, profunda, por el sentido íntimo de cada palabra. No era nada más el querer saber cuál era el significado, sino el significado, pero para cada quien. Por ejemplo, ¿qué quería decir la palabra papá? La palabra papá es distinta para ti que para mí, que para cualquiera. Todos tenemos experiencias distintas. Aunque seamos 8 hermanos en la familia, los 8 vamos a tener una idea distinta de lo que significa la palabra papá. Y ese tipo de cuestionamientos, de razonamientos, de reflexiones interiores eran las que iba yo haciendo a esa edad. O por ahí yo recuerdo eso. Y también, bueno, vivía rodeado de mujeres, tías, primas, solteras, casadas, viudas, divorciadas, de todo.
y oía sus pláticas. Eran las grandes conversantes en la familia y yo ahí escuchando. Y sospecho que no nada más escuchando, sino llenándome de todo ese mundo palabrero que estaba ahí a mi disposición, como si fuera un regalo permanente de parte de las divinidades que me decían: he ahí tu don, elige de eso. Y pues fue mi gran abrevadero. Y yo creo que en un libro tan palabrero como La banda de los enanos calvos, pues quise restituirme quizá a ese niño que por otra parte me lleva. Yo todavía no conocía a Pinocho y ya entonces decía: yo quiero ser un niño de verdad, porque yo no era un niño de verdad, o al menos consideraba que no lo era porque no hablaba, mientras que todos los niños de mi edad eran unos parlanchines del diablo, ¿no? Y yo no. Entonces, sin saber de la existencia de Pinocho, yo ya tenía para mí: quiero ser un niño de verdad. Y hasta la fecha, quiero ser un niño de verdad. Ya lo estás logrando, por cierto. Ya me estoy acercando. Sí, ya me sí. estoy acercando. Sí, dicen que uno llega a ser un niño justamente en sentido inverso. Y yo creo que, bueno, yo espero también llegar algún día. Pero dijiste dos cosas que me parecen importantes. Usaste dos palabras en toda esta argumentación sobre mi infancia, que me parecen muy interesantes. Una, los misterios. Dijiste misterios, y otra, divinidad. Dos palabras que me parecen no solo de enorme profundidad, sino también muy recurrentes para aquellos que crean. Y tú eres un creador. ¿Qué guarda contigo la palabra? ¿Misterios? ¿La juzgas divina? ¿Qué ocurre con la palabra en términos amplios como creador? Como creador, el misterio es todo aquello que estoy buscando desde que me topé con mi amante definitiva, que es la literatura. Siempre el misterio está por delante. Y yo creo que una literatura que no tiene misterio no llega, no es realmente profunda, no toca determinadas fibras sensibles de la naturaleza humana que considero que se deben de tocar. Entonces, estar continuamente al borde del precipicio, del misterio, es lo que me atrae. Estar buscando qué es aquello que no se ha revelado todavía, al menos que no se me ha revelado a mí. Y lo estoy buscando, quiero que se me revele, y porque creo que ese misterio que voy a encontrar y que voy a sacar a flote por medio de la escritura, por medio de la palabra, pues va a ser algo que redunde en beneficio mío, que va a ser para mi propio conocimiento, y si logro acercarlo, el descubrimiento de que yo haga, el hallazgo que haga de esa parte misteriosa de la vida, pues a lo mejor la puedo acercar a un posible hermano mío, que es el lector. Esa parte del misterio, el misterio que encierran las palabras, lo que te decía, ¿no? Esta cuestión del significado íntimo que tiene cada palabra para cada quien, bueno, tiene que ver con el misterio. ¿Por qué una misma palabra puede tener tantos significados siendo un solo significante? Y de repente se desparrama en el conocimiento y nos llega de muy, muy distintas maneras. A un poeta no le llegan las palabras de la misma manera que a un contador público, ¿no? O a un cirujano. Pues no, porque cada quien va a tomarlas y a decirlas de acuerdo con su propia experiencia vital. Eso en cuanto a lo del misterio. Y este misterio que representaba para mí precisamente todas las pláticas, esas conversaciones que yo oía entre las mujeres de mi familia, y que muchas de las palabras que decían yo no las entendía. Y he procurado a lo largo de la vida tratar de encontrar
los significados, el qué querían decir, de qué estaban hablando estas mujeres. Después tal vez me lo encontré mucho en las grandes protagonistas de la tragedia clásica griega, ¿no? Que las personajes de la tragedia griega, que para mí son fundamentales porque las empaté luego con las mujeres de mi familia. Pero ese es otro cantar. La cuestión es el misterio, por ahí anda el asunto, lo que para mí representa el misterio. Y en cuanto a la divinidad, pues tal vez provenga de que yo creo que hay tanta grandeza, me rodea tanta grandeza, que no puede ser que se haya creado de la nada o que venga así nada más, o yo necesito creer en esa potencia superior, creadora, que me permite ser a mí creador. Entonces necesito creer para poder crear y creer en alguien superior a mí, aunque sea 2 centímetros por encima de mí, pero ese alguien a quien yo le debo quizá la guía, le debo a veces el poder ver un amanecer, un atardecer, a quien le debo un amor o a quien le debo también una desesperación, en fin, ¿no? No desde el punto de vista de la divinidad en cuanto a las religiones, ¿no? Esas están muy bien delimitadas, creo en algunos personajes de las distintas iglesias, pero, o de las distintas religiones, pero no en cuanto a mi propia persona, en cuanto a mi propia dignidad. Creo que es más el ajustarlo un poquito o un mucho al acto creativo, ¿no? Esta cuestión de la creación. Yo soy producto de un creador. Ese creador puede ser el amor, por ejemplo, ¿no? Yo fui creado con amor, fui creado por el amor, para el amor. Entonces, bueno, creo en eso para poder crear. Ahí otra vez el juego del misterio de las palabras, ¿no? Claro. No puedo crear sin creer. Por supuesto. Y no puedo creer en lo que creo si no creo, ¿no? Ese es un poco el juego y el interés que tengo por la divinidad o las divinidades. Las divinidades. Fíjate que ahora que te escucho, vuelvo a poner atención y hay cosas que me llaman la atención. Primero, cuando mencionas cómo estás rodeado de esta familia, tus tías, en fin, y que aprendes ahí de algún modo. Se derrama todo eso, usando esta palabra tuya, se derrama todo eso, vamos a llamarle conocimiento, y que tú vas adquiriendo o vas, permítame esta palabra, alimentándote de ellas. No sé por qué no pude evitar pensar en esas piernas que a lo mejor desde chiquito tuviste una fijación y que después se convirtió en una vecina, que tú ya nos podrás hablar de ella con más calma, porque también hablaste ya de la literatura, cuando dices este amanecer y todo esto, ya entramos al terreno de la literatura. Entonces, ¿qué pasa con esas piernas? ¿Desde cuándo esas piernas? Pues prácticamente desde toda la vida, porque si mal no recuerdo, y aquí voy a ser pues sumamente indiscreto en cuanto a la cuestión íntima, ¿no? Pero no nada más mía, sino de pues, parte de la familia, porque esto proviene de que era yo chiquito, todavía mudito, y entonces no podía hacer exclamaciones, no podía exclamar ¡qué piernas! ¿No? Pero recuerdo especialmente la etapa entre los 7 y los 8 años, que fue una etapa de mucho aprendizaje en la ciudad de Mérida. Y mi tía Gladys era una mujer hermosísima, además de bella, una mujer bella. Pues tenía unas piernas de tierra prometida, verdaderamente. Y
pues yo no sabía bien a bien qué significaba aquello, qué quería decir para mí el que me atrajera tanto esa belleza de las piernas de mi tía. Pero ahí estaba. Y como allá, pues el calor, la humedad y no sé qué tantas cosas, pues las mujeres usan sus batitas, su hipil por acá y su hipil por allá y todo. Y andan así, sin que usen los artilugios de las medias o de las cremas o de las depilaciones y ese tipo de cosas. En aquella época, pues no, era naturalito. Y ya tenía yo ahí bastante con eso. Pero resulta que las tardes, tardecito, ya para la hora del crepúsculo, de repente empezaban a llegar las amigas de mi tía. Hombre, qué agasajo. Y entonces era verdaderamente el gran agasajo. Porque se sentaban en la sala, así era una sala grande, se sentaban en círculo, todas con sus vestiditos monos, preciosos, pero con el calor, pues estaban así todo el tiempo, ¿no? Sacudiéndose el vestido. Y entonces yo ahí, ¿cómo le hago para ver bien? Yo quería ver. Y entonces, pues, jugaba a los cochecitos, y allá andaba yo jugando a los cochecitos o a las canicas, lo que fuera, ¿no? En medio de ese mundo, Del paraíso. ese paraíso fundamental de las piernas femeninas, que son los pilares que sostienen este mundo, ¿no? Ya lo creo. ¿No? Entonces, después, pues ya un poquito más avanzadito, como a los 13, 14 años, pues entonces pasan a ser las piernas de las tías, porque puse el ejemplo nada más de una, pero tenía yo varias tías, era mi tía Chofi, mi tía Adela, mi tía Conchita, en fin, ¿no? Era un mundo de tías. Y entonces vienen las primas. No, hombre. Y bueno, por eso también encontrarán en lo que escribo, pues, esa obsesión por el incesto, pero en el sentido puro, en el sentido amoroso, en el sentido placentero, no en ese sentido feo y de perversión y de cosas así. Pues no sé, a lo mejor pues la gente puede juzgar otra cosa, pero para mí todo aquello tenía que ver con el encuentro con la belleza, por un lado, pero también con la verdad, en cuanto a que sin el contacto, sin la cuestión de poder establecer verdaderamente una relación humana con la persona del otro sexo, en este caso, pues, daba la casualidad que eran mis primas, ¿no? Pero era para mí la base. De ahí crecí, de ahí fue donde tomé esta concepción que tengo de lo de la relación hombre-mujer, ¿no? Que tiene que ser a partir de la verdad y la belleza. Y ya después, bueno, después de algunos años de escribir, me topo en la colonia Condesa con una vecina que también, vecinita mía, si me estás escuchando, ¿Es ahora o nunca? Tienes que decírselo. Bueno, no, ella lo sabe, bueno. ella lo sabe, por supuesto que lo sabe. Pero el principio, a lo que era al principio nada más eran los encuentros en el elevador y yo sudaba de todas las temperaturas sabidas y por haber, nada más de verla, de encontrarme en el elevador, y poco a poco pues fui conociéndola. Pero también, ¿no? Piernas de Pentesilea, ¿no? Piernas así de que las palabras no alcanzan, ¿no? Para decir estupendo, magnífico, apoteósico, pues no llegan, ¿no? A lo que son esas piernas. Entonces lo único que hice fue, en lugar de decir
de describir cómo eran las piernas de mi vecina del 601, lo que hice fue hablar de mis sentimientos, de lo que yo sentía, de lo que pasaba dentro de mí, de lo que ocurría en toda mi piel, en todos mis huesos, en toda mi sangre, ante la vista armoniosa de esa belleza sin par, o bien porque era un par nada más, ¿no? Sin más pares. Bueno, entonces, la vecina del 601. Y pues es un personaje que además, como personaje me ha traído una serie de satisfacciones muy interesantes, ¿no? Porque, pues, sin necesidad de describirla o bien procurando nunca describirla, logré crear ese personaje que de repente todo el mundo me decía, oye, la vecina del 601 y la vecina, y curiosamente casi nadie se refería a las piernas de la vecina del 601, a menos que fueran amigas, mujeres. Y llegaba yo a una reunión y, por ejemplo, oiga, platíquenos sobre la vecina, y se hacían, cruzaban las piernas, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, pues creo que ahí ya entra un poco en juego, o un mucho, la malicia para no jugar con descripciones, sino qué es lo que realmente importa para lograr que la imagen esa que uno se propone quede en el lector. Ya empieza la malicia literaria para darme cuenta de que no importa cómo sean esas piernas, ¿no? Si son esbeltas, si son robustas, si son gorditas, flacas, si tienen la rodilla como chipotito, o si el tobillo, no, eso no es lo que importa, sino lo que realmente puede interesar es cómo siente uno esa experiencia en su interior. Y eso es parte de lo que, en términos generales, he buscado siempre en la literatura. Podrás ver que a mí no me interesa tanto describir a un personaje, sino qué es lo que ese personaje causa en el otro personaje. ¿Cuál es el tipo de emoción, de sentimiento que transmite? Entonces, porque no creo en la literatura descriptiva, sino en la literatura que transmite. Y eso sirve para poder crear personajes. Bueno, pues unas piernas así, imagínate lo que puede... ¿no? Es que la pregunta, pues incluso me la he hecho yo mismo, ¿no? ¿Realmente eran tan maravillosas esas piernas o es lo que provocaban en mí? Bueno, al menos yo creo que eran maravillosas, fíjate. Bueno, es que, fíjate, hay algo que quiero comentar. La pasión, te conozco hace ya algunos ayeres, y cada vez que yo escucho a Agustín Monreal, no tengo otra palabra, o dos palabras para decir. Agustín igual a pasión. Eres un hombre apasionado. ¿Te juzgas un hombre apasionado? Creo en la pasión que me sirve para crear. Necesito tener esa pasión para poder transmitir cuál es la emoción que requiere un determinado personaje, una determinada atmósfera. ¿Cómo voy a describir realmente un ocaso si no tengo dentro de mí la pasión? Si no está, para usar un lugar común literario, si no arde dentro de mí esa pasión. Creo que es esencial, fundamental, porque lo mismo para hablar de la crueldad que para hablar de la ternura, se necesita que la pasión esté viva, que la pasión esté engendrada en mi interior para poder volcarla y que se convierta en simiente para otras pasiones, para despertar otras pasiones. Claro. Y de ahí que se me ha vuelto lugar común decir, repetir, que es preferible perderse en la pasión que perder la pasión. Por supuesto. Un escritor, para mí, un escritor sin pasión
que se dedique a otra cosa. Un albañil sin pasión que se dedique a otra cosa. Un cirujano sin pasión que se dedique a otra cosa. O sea, la vida nos exige en la profesión, en el oficio, en el destino que cada quien desarrolle, necesita de la pasión. No es exclusiva ni es patente exclusiva de los escritores. Creo que la pasión es un impulso vital, es esa catapulta que nos lleva a otros estadios de conocimiento, de sentimiento, de pensamiento, de todos los entos que uno quiera. La pasión es fundamental, y en el caso de los escritores, bueno, pues de ahí que muchas veces podamos encontrar esa flacidez o esa blandurita que hay por ahí, algunos escritores, que termina uno de leer un libro y te quedas, bueno, ¿y qué pasa? ¿No? Pues eso, que están trabajando con oficio, pero están trabajando sin pasión. Y claro, con oficio puedes crear textos que de relumbrón, que al principio puedan decir, ¡ay, qué bonito que sonó esto! Pero creo que de lo que se trata es de transmitir, y de transmitir una pasión humana. Si no hay esa transmisión, pues me quedo fuera de la jugada. Y esto en el cuento, en la novela, en la poesía, en la minificción. Por eso es que no creo en eso que está ocurriendo actualmente. No sé si sea un fenómeno de la pandemia, que de repente veo por ahí anunciados talleres que te enseñan a escribir poesía. Y yo me quedo así, ¿cómo te van a enseñar a escribir poesía? Te pueden enseñar técnicas para tal o cual cosa, pero de ahí a enseñarte a escribir poesía, o cuento, o novela, o lo que sea, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Me lleva a pensar en algo fundamental, me parece, para aquellos que son escritores, poetas, que son narradores o poetas en términos amplios. La imaginación. ¿Qué pasa con la imaginación? Yo considero este elemento nuestro fundamental en nosotros. Sin imaginación, supongo que el creador estaría prácticamente nulificado, ¿no? Es algo divino la imaginación. Y te escuchaba hablar cuando dices, el escritor sin pasión tal, inmediatamente incorporas al albañil, pero también lo haces con el médico, y así dijiste todos. Eso para mí es tener de momento, al bote pronto, prácticamente contigo. Así es como te percibo en este momento, y cuando hemos conversado en otros lugares, que eres un hombre de altísima imaginación. Bueno, creo que a la pasión para el escritor hay que agregar, ¿qué necesitas? Inteligencia. Ser inteligente y saber usar la inteligencia. No como los políticos, que la tienen pero no la saben usar, al menos la mayoría, ¿no? Bueno, ahí está a nuestra disposición y hay que fortalecerla. Es llevarla al gimnasio a que se ejercite y que de repente tengamos una inteligencia musculosa que pueda acceder a esos mundos que nos propone la naturaleza humana, la condición humana. A ver, agárrate para hablar de esta pasión, para hablar de los celos, o para hablar del amor, o para hablar de la desesperación, o para hablar de la infamia, de la angustia, de lo que quieras, ¿no? La inteligencia para encontrar lo que merece ser contado. Y bueno, y por otro lado está la imaginación. Y es algo que por ahí se junta mucho, yo no alcanzo a distinguir, y es una duda que he planteado en entrevistas desde hace 20, 30, 40 años. ¿Dónde empieza la imaginación y termina el recuerdo?
o dónde despierta el recuerdo y termina la imaginación. Para mí que ahí hay una fusión de fuerzas que no encuentro posible la imaginación sin la memoria. Parto de ahí, nada se crea de la nada. Entonces, a ver, esta cuestión de lo de... Cuando hablan, es que me acuerdo de tal cosa, recuerdo tal. Pero para crear a ese recuerdo tal, le voy a tener que empezar a agregar la imaginación. Y de a poquitos empiezo a crear realmente lo que quiero, porque voy a crear una atmósfera y voy a encontrar el lenguaje preciso para hablar de eso. Y voy a encontrar a los personajes que puedan transmitir eso que quiero, ese recuerdo o ese producto de la imaginación que te digo, para mí de pronto se juntan. Y entonces necesito de esta memoria con imaginación o de esta imaginación con memoria, necesito agregar la inteligencia, el buen uso que pueda yo hacer de la inteligencia y agregar la pasión. Con estos elementos voy a conformar mi mundo interior, lo voy a fortalecer para que cuando algún tipo de experiencia humana me llegue, me duela o me lleve al jolgorio total, pueda yo no escribir bajo el imperio de la emoción, sino dejar que se transmute en mí esa experiencia y después ya pueda yo volcarla. Por eso cuando me han preguntado o me han dicho que sí, ¿qué tanto he escrito acerca de lo de la pandemia? Digo, no, he escrito cualquier cosa, nada más por unas pocas cosas, porque siento que no tengo aún la perspectiva suficiente para poder saber cuál es la experiencia vital que me habita y que habita a las personas que conozco, que tengo cerca, y que eso puede ser lo que realmente importa escribir. Escribir anecdóticamente sobre esto creo que no tiene mayor futuro y que muchos de los textos que están saliendo a propósito de estas situaciones que estamos viviendo, pues van a quedar meramente en un anecdotario, pero no en algo que pueda tener arraigo en la mente de un lector dentro de 20, 30, 40, 100 años. Fíjate que ahora que te escucho hablar apasionadamente, debo decir que me llama la atención la moda. Uno, y el asunto, permíteme volver al tema de la mujer, no quiero que se quede porque luego nos vamos con tantas preguntas, inquietudes y se van otras. O yo digo, híjole, que debí preguntar esto, pero bueno, esta sí no me la quiero guardar. En algún momento un personaje conocido, nuestro, amigo, con el que pasé una temporada, decía él que las mujeres eligen a los hombres. Y él al final me dijo, pero bueno, Asensio, eso lo podemos discutir, me dijo. ¿Tú qué piensas? ¿Las mujeres te han elegido a ti? ¿Aquellas a las que tú has amado? ¿O tú crees que las elegiste? Pues creo que de mi parte o de la parte de ellas, hablaría principalmente el ego, un ego Déjalo salir, total. engrandecido. Si dijera ella me eligió o yo la elegí, si ella dice yo lo elegí o si yo digo yo la elegí, estoy asumiendo de antemano algo que después se va a dar en la relación, ¿no? Que es la lucha, aunque sea invisible, por el poder. La lucha de poder en cualquier pareja humana, de cualquier tipo que sea, creo yo. ¿Que realmente yo elijo o realmente me dejo elegir?
No, creo que esto sí, para mí al menos ha sido en las pocas, medianas, muchas relaciones que hay, de pareja que haya yo tenido en la vida, creo que es una elección mutua. No es una cuestión de... Es cierto que me pasa, y así me ha pasado toda la vida, de conocer a una mujer, verla y sentir de inmediato, no, aquí, de aquí soy y aquí ya mi destino sufrió un vuelco, ¿no? Tomó otro rumbo, nada más con ver hacia esa persona. Hacia eso le llamamos elección, pues puede ser, pero si eso le ocurre también a la otra persona, por eso es que de repente nos juntamos y en cuanto estamos frente a frente, sentimos que, híjole, ¿cómo le hacemos? Porque ya no me puedo ir así nomás, ¿no? Entonces, quiero estar contigo, quiero ser contigo, ¿no? Entonces, creo que es una elección mutua, que es un encuentro, que es un gran hallazgo divino, incluso, ¿no? Que, pues allí están nuestras características, está toda la información que traemos dentro, pero está el gusto, vaya, poder ver a una persona que te gusta, que te atrae y todo, ya, ahí está, a lo mejor porque correría quizá el riesgo de que yo puedo decir, bueno, yo elijo a esa mujer, pero esa mujer ni me pela, ¿no? Le soy completamente nulo, indiferente, absolutamente inútil. Entonces, ¿de qué me sirve elegirla? Pues no llego a ninguna parte. Pero cuando encuentro la chispita de la respuesta, entonces es cuando me acerco. No me acerco nomás así. Pero bueno, es como yo creo que ha sido, ¿no? Fíjate, dijiste otra vez una palabra, perdón, pero algo una vez me dijo Gonzalo Rojas cuando yo conversé con él. Así, yo digo una palabra y me saca, o sea, te agarras de ahí. Le digo, pues es que así vamos, la palabra elegir, para entrar otra vez al terreno de la literatura y al asunto de la moda. Está tan llevado y traído, esta pieza es un lugar común que un escritor, hace poco dijo alguien esto, por cierto, que también le festejaron, dijo que él, estando, por ahí tiene incluso hasta un cuento, me parece, que los libros a él, cuando se metía a su biblioteca, lo elegían. ¿Eso te sucedió a ti? Cuando los libros que vas a leer te eligen, ¿eso te sucedió a ti? A ver, es que tendríamos que poner un poquito en antecedente esto, ¿no? La elección, el poder, el tener la capacidad de elegir, es una capacidad 100% humana, del animal humano. Es lo que nos diferencia de los otros animales. Y la elección nos lleva a la decisión. No se trata nada más de elegir, sino de acuerdo con esa elección, voy a actuar. Y tengo que actuar en consecuencia. Entonces, tomo decisiones a partir de una elección. No es nada más la elección por sí sola, como que no me lleva muy lejos, ni tampoco me permite realmente tomar parte en algo, en una actividad o en una relación, ¿no? Porque ¿de qué me sirve elegir si no puedo decidir acerca de eso que elegí? Así que lo de elegir es de dos, vaya, es de doble función. Elijo y decido. No nada más elijo, decido también. Y esa es esa capacidad. Y en cuanto a, por ejemplo, yo sostengo que para mí la literatura
No es una profesión, no es un oficio, mucho menos un negocio, sino un destino. Y ese destino me eligió o yo lo elegí. No sé, lo que sí sé, lo que puedo precisar es que decidí ser escritor. Hubo una elección anterior, una elección por gusto, por pasión, por sensibilidad, por qué, no sé exactamente. Empezó a germinar dentro de mí el gusto por la literatura, el gusto por la invención de la literatura, por los juegos de la imaginación, por las aventuras, los procesos, las invenciones que propone la literatura, los personajes maravillosos que existen en la literatura. Entonces, eso me condujo a elegir, ¿no? Porque esa es parte de la pasión humana, que te permite elegir, pero después tienes que decidir. Entonces, y esto por la cuestión de lo de la elección del libro, es casi un lugar común entre los escritores, porque nos ha pasado a muchos y nos pasa frecuentemente, que tengo aquí todos los libros y están acomodados según yo, ¿no? Un criterio mío o una elección mía. Yo voy acomodando mis libros por orden alfabético, unos por novela, por cuento, por poesía, por ensayo, como sea. El caso es que de repente un día estoy así platicando y me quedo viendo al librero y veo y digo, ahí falta un libro. Se me hace que ahí falta un libro. Y me distraigo de la plática y empiezo a estar, porque estoy pensando que ahí falta un libro. Y en cuanto puedo me levanto y voy a checar y falta un libro. Porque estoy tan hecho a eso que sé que falta un libro, ¿no? O bien, cuando de repente estoy en esos momentos de duda, de distracción, de cansancio, de postpartum, después de haber terminado un libro o un libro de escribirlo, de leerlo, y de repente sí, ¿y ahora qué más voy a leer? ¿No? No soy lector rutinario. A este autor me lo voy a chutar completito. No me da por ahí. Entonces, eso de que voy y me quedo así, viendo el librero y de repente, y donde se detiene el dedo, ese libro elijo para leer. Y me doy cuenta que a lo mejor es un libro que tengo desde hace 20 años y nunca me había acercado a él. O bien es un libro que ya leí 3 veces. Pero si mi dedito dijo, este es, y voy otra vez con el libro. Bueno, pues son cosas que pasan. Y te digo, creo que hasta cierto punto nos pasa a todos o a casi todos, ¿no? Vamos llenando las bibliotecas y en un momento dado, pues sí te preguntan, oye, ¿ya leíste todos estos libros? Y es una pregunta tan terrible que si dices, sí, ya leí todos los libros, y me van a decir, oye, pues no se nota. ¿No? O si digo, no los he leído, entonces ¿para qué los tienes? En el caso tuyo, voy a tener que contradecir. Claro, en el caso tuyo se nota, por Dios, hombre, ¿cómo? Además, déjame decirte algo. Se ha ido tan pronto esta charla, esta conversación, que me acaban de poner aquí un anuncio de que estamos en un buen tiempo, pero no quiero dejar pasar esto. Fíjate que definitivamente en ti eso de las lecturas son muy visibles, definitivamente. Pero quisiera preguntarte ahora, o saber, ¿qué autores, qué libros, qué títulos no has leído, por la razón que sea, y que sí te hubiera gustado en algún momento leer, o simplemente nunca quisiste leerlos y que sabías que no los ibas a leer nunca? Hablo de la literatura que sí te hubiera atrapado seguramente. Pues mira, no he leído
quizá lo suficiente, ni con la debida atención a un autor como Stevenson, por ejemplo, ¿no? Que me hubiera gustado leerlo. No he leído, se me van a echar encima, pero ni modo. No he leído, por ejemplo, a Agustín Yáñez. Y a veces es porque no puedo con ese autor, no sé qué pasa, ¿no? Y me hubiera encantado. No he leído más que un libro de Sábato, ¿no? Sé que es un autor muy importante y todo. Trato de hincarle el ojo y no puedo. ¿Qué pasa? Cuestión de sensibilidades, de que no estoy yo preparado para ese autor, para lo que ese autor tiene que decirme. No sé. Me hubiera gustado leer más algunos autores rusos o franceses que por ahí son célebres y he tratado de llegarles y no puedo. En cambio, hay otros que están permanentemente visibles para mí. Están como habitaciones de puertas abiertas esperando que yo llegue y entre. Y eso, pues, es algo que no puedo, yo no puedo leer por obligación. Así como no creo que la pandemia se pueda acabar por decreto y que digamos para el día 2 de octubre ya no hay pandemia. No, esas cosas no se acaban por decreto. Y tampoco creo en la lectura obligatoria, en la lectura por decreto. Claro. ¿Sí? No, voy con los autores que en un momento dado pues forman parte de la pasión, de esa casa habitada por la pasión y que tiene múltiples habitaciones y a las que yo puedo llegar en determinados momentos de mi vida. Hay autores, por ejemplo, que no puedo leer sus novelas y me quedo fuera de las novelas, pero puedo leer sus diarios o sus memorias. Por supuesto. Entonces, ¿en qué radica el misterio? Volviendo a la palabra, ¿no? ¿En qué radica eso? No sé. ¿Sí? Es algo que confieso que no lo he leído. Fíjate que ahorita que te escucho hablar tan, ya para no decirlo apasionado, tan honestamente, tan auténticamente, no me queda más que decirte que, total, dices tú, se me van a echar encima. Total. Fíjate que yo no puedo leer a José Saramago. Y sin embargo, pude leer un libro de entrevistas. Y el Señor me maravilló, me eclipsó. Y ese libro que yo les recomiendo cuando me dicen sobre José Saramago, digo, busquen libros de entrevistas, que es un tipazo. Pero de novela, digo, híjole, por no lo he leído, no sé qué recomendar. Así que eso me pasa, ni modo. Me pasa con Cabrera Infante. Tampoco lo puedo leer. ¿No? Y agarro los famosos 3 tristes tigres o como se llame. Y estoy. Pero para mí, cuando empiezo a batallar con una lectura, digo, no es para mí. Es que pasa lo mismo, volviendo a la cuestión de las relaciones y la elección y la mujer y todo eso. Si yo tengo que batallar para conquistar a una mujer, estoy perdido, yo, ¿no? Porque para mí no se trata de conquistar, sino es un territorio, no es un negocio que voy a llegar y voy a apoderarme de él, esto va a ser de mi propiedad. No, si no se da, si no embonan las sensibilidades. Me gusta la palabra embonar. Bueno, pues si no embona mi sensibilidad con la sensibilidad de una pretensa, pues no tiene sentido batallar por llegar a ella. Me pasa lo mismo con el libro, ¿no? Si voy,
de repente página 35 y ya empiezo a, no, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y empiezo a, no, eso no es para mí. Para mí la literatura es también un gozo. Ya sea escribir o leer, tiene que ser parte de un ejercicio gozoso, fundamentalmente gozoso. Si no lo es, pues entonces mejor me dedico a partero. Digo, ya puestos a elegir. Ahí estás eligiendo. Ya estoy puestos a elegir. Bueno, pues si no puedo con la literatura, pues voy a ser partero. Fíjate, no está mal ese oficio. Entonces, bueno, ¿te imaginas estar, es lo mismo, estar recibiendo la vida, ¿no? Qué gozo, ese sí sería un gozo, ¿no? Qué placer, qué gozo tan enorme el poder saludar de primera mano a la vida en su nacimiento. No, hombre. Bueno, pues es el mismo placer, el mismo gozo al terminar una página. Ya no digas un libro, al terminar una página, pero sentir que pusiste todo tu amor, toda tu pasión, todo lo que tienes dentro para que fluya tu sangre en ese escrito y poder darlo a la vida y que se pueda presentar al mundo, que pueda tomar su propio camino en un momento determinado. Allí va mi libro. Qué bonito está, que le vaya bien, pero yo ya no tengo mucho que ver con él porque yo ya lo parí, ya lo di a luz, ya encuentra su propio camino. Es como querer retener a tus hijos a que no crezcan, a que no salgan al mundo, a que no se raspen una rodilla, a que no les pase algo. Y cuando tienes, ya das a luz, has parido, ¿guardas la cuarentena? A veces no hay una regla, digamos, para eso. En ocasiones el postpartum me lleva un tiempito y hasta entonces empiezo así con que ya me sequé, ya viene la sequía, ya no voy a volver a escribir. Claro, pues ya esto que escribí, ¿no? Pero pasa pronto. ¿Y qué tal las contracciones? Y esas contracciones de cuando estás llegando, y a veces no quiere uno llegar al final, ¿no? Porque está el ejercicio gozoso. Que llegar al final es también deshacerte de algo que ha estado con lo que has convivido durante un largo tiempo o un tiempo mediano, no importa. No es la cuestión de lo de cuánto dura la gestación de un cuento, de un poema, de una minificción. No importa cuánto dura la gestación, sino la intensidad con que gestaste ese escrito. La dificultad o el placer que hubo en encontrar un adjetivo, en de repente convertir en un verbo en sustantivo, porque no había la palabra que estabas buscando, y la inventas, ¿no? O fusionas dos palabras para hacer una sola, en fin, pero yo supongo que es más o menos lo que podríamos, sé que no me voy a acercar nunca verdaderamente a lo que es eso, pero es lo que me atrevo a suponer que siente una mujer cuando está embarazada, cuando va sintiendo los movimientos, las pataditas, cuando hay algo por ahí que no la ha dejado. Qué imagen tan linda, esa de las pataditas. Sí. Me imagino. Bueno, para mí es algo, una gran apoteosis divina, el mero hecho de ver el embarazo. No hay nada más bello sobre este planeta que una mujer embarazada, porque están las dos vidas fusionadas ahí de una manera maravillosa para mí, ¿no? Y cuando digo esta belleza es una belleza que va mucho más allá del mero aspecto físico, ¿no? Y por ahí siento también esta cuestión de la creación, te digo, sea del tipo que sea. Por eso pienso en que la durabilidad de la gestación no importa, como tampoco importa la extensión de un texto. Ya después que lo escribí, ya después que salió, que me di cuenta, que ya acepté
que ya es un texto concluido, entonces, caray, este va para este casillero, ¿no? Claro que a la hora de estar trabajando, el verdadero trabajo de la corrección del texto, eso me lleva a definir también la estructura, las capacidades del propio texto. Y voy a definir, es un texto largo para mí, que es un decir, pero la extensión de una minificción, eso no se fuerza, no agarras y estiras al enano para que sea de estatura normal, pues no se trata de eso, no se trata de empujar al río, sino se trata de que es algo que está forjándose en mi interior y van a ser naturalmente de lo que tenga que ser. 5 palabras, 5 cuartillas, 50, 150, no me importa. Encontrará su propia forma. Ese contenido es el que va a ir acercándose a lo que realmente necesita para expresarse, para poder decir todo lo que trae dentro. No sé si te diste cuenta, pero No. yo así lo percibí. Te dices, no, pero no, seguro no te diste cuenta. Pero te voy a decir, fíjate que acabas en esta casi una hora que llevamos, que se ha ido tan pronto, diste una verdadera cátedra para aquellos que nos vieron, para aquellos que son creadores, de qué es un escritor. Fíjate nada más. Me estás calumniando. No, hombre, no te estoy calumniando, te estoy diciendo la verdad. Total, dicen que la verdad. Así que no vais a decir lo que Borges, ya sé por dónde vas. Sí, porque no, es que diste una verdadera cátedra. Ahora estoy usando yo tus palabras, ¿no? Es una verdadera cátedra. No, yo no. Te estoy calumniando. Mientras más lejos esté de la cátedra, mejor. Bueno, una clase. ¿Una clase de qué? Sí, no, estamos platicando. Hablaste de sexualidad. Estamos platicando entre colegas. Fíjate, clase, un montón de clases. Fíjate, hablaste de sexualidad. Yo hablé de sexualidad. Pues claro. Fíjate nada más. Hablaste. ¿Cómo sería esto? De maternidad. ¿Quién te escuche? Estoy hablando de mis carencias, entonces. ¿Qué es esto? Bueno, pero dijiste una cosa también muy bella que no voy a dejar pasar. Mencionaste la palabra hermano y enseguida lector. Esa me gustó. El lector es el hermano del escritor. Así la ubiqué más o menos. O el lector es el hermano del escritor. El lector es el hermano del escritor, pero también acabo de decir en otra entrevista que por ahí está en Facebook, salió de parte de Limbaugh, salió la cuestión en esta entrevista, que le digo, mi otro yo, sí, que es el lector. Exactamente. Entonces, claro. Incluso hasta lo prefiero, fíjate, más que el hermano, creo que el lector es mi otro yo. Me gusta, lo vi. Porque yo soy el otro yo del autor que leo, ¿no? Cuando leo a Onetti o cuando leo a Rulfo, a Arreola o a Borges, bueno, yo soy el otro yo de ellos. Y tengo que habitar el mismo sentimiento, la misma intención que adivino que tuvieron a la hora de escribir una obra. Ahí es donde viene esa fusión también que hay en este otro acto terriblemente amoroso que es el de la literatura. ¿Sí? Ahí estamos todos inmersos y si no, bueno, al menos yo, si no profundizo en el mar que me están proponiendo, si no llego a tocar fondo junto con el autor que estoy leyendo, me pasa lo que comentaba hace unos minutos, que me salgo de la jugada y no puedo.
continuar leyendo algo que no me sumerge en ese océano que propone un libro. Y yo voy con toda la buena disposición de sumergirme. Y volvemos al amor. Si no estoy dispuesto a sumergirme en una relación amorosa, pues... Tenemos una sorpresa para ti, aquí en Laberinto Ediciones, pero antes de esto, quiero tocar el tema de la moda. La moda. ¿Crees que, tú lo mencionaste, la microficción, la minificción, sea hoy o se está poniendo de moda? Creo que los que no conocen la trayectoria de la minificción, que no saben lo que es en realidad el significado real de la minificción, son los que la ponen de moda, los que lo consideran una moda. Yo me cuento entre los menos, que somos los que consideramos que es un nuevo género literario, extraído de los géneros literarios ya existentes, y que se conformó por sí mismo, encontró su verdadero quehacer en el mundo, su propia estructura, su propia estatura, su propio volumen, su peso, y eso es lo que ya lo pone sobre el mundo como un auténtico nuevo género literario. Que existían manifestaciones de literatura breve, pues sí, a lo largo de la historia hay manifestaciones de esa literatura breve. Ahora adquirió carta de naturalización como género literario. Eso ya es lo nuevo. La novedad nupcial que nos propone la minificción. De ahí a que sea una moda, no, a mí no me gusta navegar en los barcos que están de moda, ¿no? Me parece que eso pues no conduce a ninguna parte. Por algún motivo, pues ahorita están surgiendo muchos personajes que escriben minificción. De ahí a que sean escritores de minificción hay un tramo, ¿no? Y de ahí a que podamos realmente advertir quiénes son los que van a quedar, pues hay otro tramo, ¿no? Para mí es muy pronto en estos momentos poder definir fuera de unos cuantos autores a los que verdaderamente están haciendo minificción, ¿no? Y podemos también ver que hay muchos que están haciendo intentos buenos, a lo mejor intentos serios, a lo mejor intentos sinceros, pero que también están dentro de los parámetros de la moda. Sí, como un poco me recuerda esto que hace unos días entrevistaron a Ricardo Yáñez y dijo él que escribes poesía, eso está por verse. Mira, lo hemos dicho muchos, ¿no? Caray, cuántos poetas y qué poca poesía. Por eso es por lo que hace rato decía yo que me parece insólito que alguien se atreva a decir que da talleres para enseñar pues, a escribir poesía, ¿no? En principio, creo que el que lo dice no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? De que no tiene idea de la poesía. Y claro, vemos poetas, muchos, porque ellos dicen que lo son, pero lees los poemas y te quedas en medio del asombro ante su incapacidad para siquiera medianamente dotar de ciertas cadencias, ciertos ritmos, el poder saber distinguir entre un acento prosódico y un acento ortográfico para poder crear un poema. Entonces, ¿cómo se atreven? Pues la ignorancia.
nada más. Y yo creo que mucho de esta moda tiene que ver con la ignorancia. No es que sean malas personas, son malos escritores porque no tienen acceso al conocimiento de lo que están tocando, la materia que están tocando. Pues estamos en el cierre. Muchísimas gracias a todos ustedes. No queremos despedirnos antes, sin antes entregar un pequeño presente. Hoy es el cumpleaños de nuestro muy querido amigo Agustín Monreal y le queremos obsequiar su pastel de cumpleaños. Muchas felicidades, porque es un honor para mí. Te conozco hace mucho tiempo y es la primera vez que tengo el gusto de poder, como dices tú, picarte el bien, como escritor. Bueno. Qué maravilla, mira, no sé, fíjate esto, qué bello esto, no lo había visto, se niega, ¿ves? Se niega, ya ves. ¿Ves lo que decía yo? ¿Cómo le vas a decir? Ya, apágate. Se apagó. Bueno, muchas felicidades, son 79 de una larga vida que sigue y que no sé hasta dónde. Le lleva a uno mucho tiempo. No, es llegar a esta edad. Lectura, sí, claro, por supuesto. Amor, hijos, bueno, ¿cuántos temas se quedaron? Bueno, pues hay para un buen rato de poder seguir conversando y lo único que quiero decir que alguien otra vez me volvieron a señalar lo mismo que cuando cumplí 70, fíjate. Ahora me agarran y me dicen otra vez, oye, qué poca vergüenza la tuya, a tu edad y todavía cumpliendo años. Y los que faltan. Entonces, bueno, pues yo estoy terco y por eso es que... Muchas felicidades de parte del Laberinto y de todos quienes nos siguieron en esta transmisión. Les damos las gracias. Esperemos que hayamos cumplido las expectativas y si no, tendremos otra oportunidad. Muchísimas gracias. Los que trabajamos aquí en Laberinto, este es un pequeño presente. Partimos pastelito entre todos. A ver, ¿vale? La foto. Aquí me gustaría que estuviera mi nieto Sebastián, que es un buenazo para partir pasteles, ¿no? Porque dice él que los parte científicamente, ¿no? Entonces, bueno, tú también lo estás partiendo científicamente. Bueno, pues digamos que astutamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias. Nos vemos la próxima.